Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa solamente con videojuegos de este Samsung QLED Q80T de 65 pulgadas con panel VA y este Samsung TV 8500 con tecnología de color Dynamic Crystal Color de 55 pulgadas con panel VA. Datos más importantes a tener en cuenta: que este tiene retroiluminación Full Array con Local Dimming. La retroiluminación de este es LED directa sencilla con una tecnología de atenuación Ultra HD Dimming propia de la marca coreana Samsung. En términos de contraste, el TV 8500, a pesar de ser de una gama más baja y mucho más económico, tiene una relación de contraste nativa de aproximadamente 6900 a 1, mientras que este Q80T con el Local Dimming ronda aproximadamente los 4000 a 1. Este tiene la ventaja de tener mayor cantidad de brillo, tiene aproximadamente 700 nits en HDR, mientras que este aproximadamente tan solo 330 nits, pero que es más que suficiente para la mayoría de personas. Tengan en cuenta que en temas de experiencia HDR más realista y en términos de que hayan más detalles, el contraste es más importante, por ende este es una muy buena opción. Y en tema de colores, como pueden de pronto notar en estas imágenes iniciales, este tiene por tener más contraste y tecnología de color Dynamic Crystal Ultra HD con tecnología de retroiluminación Dual LED, tiene colores un poco más intensos o más saturados, mientras que este con la tecnología de color Quantum Dots, por tener menos contraste, tiene unos colores un poco más apaciguados o naturales. Y en cuanto a las tecnologías gaming, este es superior, tiene un puerto HDMI 2.1 para alcanzar los 120 Hz en 4K y también soporta las tecnologías de tasa de refresco variable importantes, como es el caso de FreeSync y G-Sync. También soporta modo automático de baja latencia, mientras que este solamente soporta modo automático de baja latencia. No tiene puertos HDMI 2.1, no soporta tecnologías de tasa de refresco variable ni FreeSync ni G-Sync, así que es un poco más básico. Y en temas de fluidez, de pronto no sé si a través de la cámara lo vayan a notar, pero yo sí que noto, por obvias razones, más fluidez en este por causa de la tan importante tasa de refresco variable. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Samsung Q80T a la izquierda, 65 pulgadas, y el Samsung T 8500 a la derecha, de 55 pulgadas, ambos con paneles VA. En temas de tiempo de respuesta, que es el tiempo en que los píxeles tardan en cambiar de un color a otro, el Q80T el 100% del tiempo tiene un tiempo de respuesta de 10,1 milisegundos, mientras que el T 8500 aproximadamente de entre 15 y 16 milisegundos, que en ninguno de los dos está nada mal este factor o esta especificación técnica. Y en cuanto al input lag, el Q80T en 4K 60 Hz es de 9,8 milisegundos y en 4K 120 Hz de 5,8 milisegundos, mientras que en el T 8500 en 4K 60 Hz es de aproximadamente 10 milisegundos. Y recuerden que al no tener puertos HDMI 2.1 no soporta los 120 Hz en 4K. Listo, voy a dejarlos entonces con el gameplay para que lo puedan disfrutar. Simplemente tengan en cuenta que como el Q80T tiene una mayor cantidad de brillo, que es su fuerte por así decirlo, en la cámara crea de pronto un efecto que en algunas partes luce un poquito más brillante de lo que debería, pero en general esa es la diferencia principal, que en el Q80T los colores lucen más brillantes o más claros y en el T 8500 más fuertes y un poco más oscuros.
comunicaciones. Afirmativo. Hawk, Tanaka, de seguridad. Voy. Hansen y Emida están atrapados en una estructura fuera. Eso es todo. Halsey nos llamó. Dijo que estaba pasando algo grande. Contacto. Enemigo avisado. En el saliente. Jackal 700. Busca cobertura. No debe pasar ni llegar hasta Octava. Octava debe continuar. Frontera bandida. Despejado. Avanza a la posición de Hansen. Soldier Forerunner. Suban los acantilados tras ellos. Soldier entraron por el muro de hielo.